Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 y verso 2, declara la palabra de nuestro Dios de esta manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. Amén. Precioso y maravilloso Dios, te damos gracias, Padre. Te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por permitirnos, Señor amado, el estar aquí en este lugar. Señor, te rogamos y te pedimos que abras el entendimiento de cada uno de aquellos que están mirando, Señor, a través de las redes sociales, Señor. A mi hermano y a mi hermana que está pasando por dificultades, por circunstancias adversas, que está pasando, Señor, por el desierto, Señor, donde muchas veces, Señor amado, sentimos que ya no podemos, pero dice tu palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te ruego, mi Dios, que abra los corazones, Padre, que esta palabra, mi Dios amado, pueda entrar en el corazón de cada uno de ellos y pueda traer fuerzas nuevas, pueda fortalecer, Señor, su fe, pueda fortalecer, Señor, sus vidas, y ellos también puedan seguir hacia adelante, siempre dándote honra, gloria y alabanza. En el nombre poderoso de Jesucristo, pedimos siempre la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo, Señor, para poder predicar, para poder hablar con denuedo, Señor, el mensaje de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano, en esta tarde, mis hermanos. En esta tarde, mis hermanos, voy a predicar bajo el tema: predica la palabra de verdad. Amén. En la traducción, mis hermanos, al lenguaje actual, declara la escritura de esta manera. Le dice Pablo, mis hermanos, a Timoteo, le dice: tú anuncia el mensaje de Dios, dice, en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Y después dice: muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Cuando estaba leyendo, mi hermano, esta segunda carta a Timoteo, me llama la atención lo primero que Pablo dice en el versículo 1. Le dice en la traducción, mis hermanos, Reina Valera 1960, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco. En pocas palabras, mis hermanos, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: pongo como testigos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál era, amado hermano, verdad, la solicitud de Pablo? ¿O por qué razón estaba poniendo, mis hermanos, a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo como testigo? Y es que dice la Escritura, mi hermano, de que posiblemente la segunda carta, mis hermanos, a Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Y cuando digo, mis hermanos, que puede ser que haya sido la última carta que escribió, ¿verdad? Es porque en el versículo 6 dice la Escritura: porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado, y el tiempo, dice, de mi partida se ha acercado.
¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? Pablo estaba muy consciente de que ya pronto iba a partir con el Señor. Pablo, mis amados hermanos, también estaba seguro de que él ya había corrido la carrera. Dice la Escritura de que él ya había guardado la fe. Dice la Escritura, mi hermano, de que ya estaba esperando, dice, la justicia, la corona de justicia que Dios el Padre, dice, le iba a dar, y no solamente a él, sino también, dice, a todos aquellos que le obedecen. Pero entonces, mis hermanos, ¿cuál era la preocupación de Pablo? La preocupación de Pablo, mis hermanos, era que pudiera haber hombres y que pudieran haber mujeres que anunciaran el mensaje de la palabra del Señor, o sea, el evangelio de Jesucristo. Una de las preocupaciones de Pablo en aquellos tiempos, mis hermanos, era que ya en esos tiempos había mucha apostasía dentro de la iglesia. Incluso, mi amado hermano, Pablo estaba lidiando mucho con algunos de aquellos que se autollamaban, ¿verdad?, apóstoles. Y sabe una de las cosas, mis amados hermanos, la urgencia o la urgencia de hoy en día es esa. ¿Cuál es el legado, mi hermano, de que los pastores de hoy en día están dejando, mis hermanos, dentro de las congregaciones? ¿Cuál es el legado, mis hermanos, que los padres o como padres de familia estamos dejando dentro de nuestros hogares para con nuestros hijos? Ya de por sí, mis hermanos, tenemos este problema, ¿verdad?, que el enemigo se ha estado entrometiendo demasiado en los hogares, en los matrimonios y con los hijos de los creyentes. Hemos visto, mis amados hermanos, de que últimamente el enemigo como que está agarrando ventaja en los hijos de los pastores y en los hijos de los creyentes dentro de las iglesias. Pero ¿sabe una de las cosas, mis amados hermanos? Estamos mirando de que todo eso es consecuencia muchas veces de que nosotros como siervos, como hijos de Dios, no hemos tomado, ¿verdad?, en serio el camino del Señor, mi hermano. Hay mucho creyente dentro de la iglesia que no se quiere afirmar. Hay mucho creyente dentro de la iglesia que son padres, hermanos de familia, que no quieren, hermano, poner el ejemplo delante de sus hijos. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo, mis hermanos. La preocupación de Pablo era de que el mundo o la iglesia tenía que entender de que nosotros fuimos llamados para predicar el evangelio. Dice amén. Usted y yo, mis amados hermanos, somos los responsables de brillar, hermano, en este mundo donde solo las tinieblas del pecado, mis hermanos, están gobernando sobre aquellos que son hijos de desobediencia. Usted y yo somos los responsables, mis hermanos, de poder con nuestro ejemplo, hermano, hacerle ver a aquel que es inconverso la necesidad de Dios en la vida de él. Pero ¿sabe una de las cosas? Cada uno de nosotros debemos de reconsiderar, hermano, nuestra profesión. Cada uno de nosotros debemos de reconsiderar nuestro estado dentro del evangelio. Cada uno de nosotros debemos de mirar cómo vamos caminando, mi hermano, en el evangelio. Cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta, mi hermano, qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos el día que nosotros partamos de este mundo. ¿Qué va a ser de nuestros hijos, mi hermano, si hoy en día muchas veces nuestros hijos no quieren nada con el evangelio? Cuando usted les dice, vamos a ir al culto, vamos a ir al servicio, vamos a ir a adorar y a exaltar el nombre del Señor, ellos dicen, no quiero ir.
¿Y cuál es la razón, mis hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo, mi hermano? Lo que está sucediendo es de que estamos viviendo ya los últimos tiempos, donde dice la Escritura que el amor de muchos, dice, se va a enfriar. Y exactamente lo que estamos mirando, mis hermanos. Imagínense si muchas veces nosotros como padres de familia no tenemos cuidado ni aún de la propia salvación de nosotros, mucho menos nos va a interesar la salvación de otros. Los tiempos, hermano, que estamos viviendo son los tiempos donde dice la Escritura, como declara el libro de Apocalipsis 22:17, los tiempos donde dice el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dice, ven Señor Jesús. Eso es lo que deberíamos nosotros como iglesia estar pidiendo al Señor, que el Señor venga, mi hermano. Pero sabe una de las cosas, Así como debemos de estar pidiendo que el Señor venga por su iglesia, así deberíamos de decirle al Señor, prepara nuestras vidas, santifica nuestras vidas. Ayuda a mi esposo, las hermanas a su esposa, ¿verdad? O viceversa, pues. Yo debo de orar por mi esposa debe de orar por mí. Debo de orar, hermano, por mis hijos. Los hijos deben de orar por mí. Pero ¿qué es lo que estamos mirando, mi hermano? Al parecer que la iglesia no quisiera, mi hermano, invocar el nombre del Señor para que viniera ya la iglesia. El Espíritu de Dios, hermano, dice, hermano, y la esposa del Cordero dice, ven Señor Jesús. Eso es lo que debería, mi hermano, el anhelo de nuestro corazón debería ser ese, mi hermano, decir al Señor, ven Señor Jesús. Y no solamente eso, mi hermano, sino anunciarle a aquel, amado hermano, que tiene sed, aquel que ya no se sacia con los deleites del mundo, que ya no le haya sabor, hermano, a este mundo, que ya ha andado en todo tipo de cosas, pero nada de eso ha saciado su corazón, ha saciado su vida. Decirle, y al que tenga sed, y al que quiere agua, hermano, agua de vida, que venga y tome gratis. Porque Jesús, hermano, dice que Él da esa agua que salta, dice, para vida eterna. Hay mucha gente, mi hermano, aún creyente, que no sacia su corazón con nada. Tiene a Jesús, mi hermano, pero muchas veces no le haya sentido a la vida. Tiene a Jesús, mi amado hermano, pero siente que, hermano, como que si estuviera caminando solo, muchas veces reniega del camino del Señor. Pero Jesús le dice, tienes sed, ven a mí, yo te voy a dar agua gratuita. Pero no cualquier agua, sino de esa agua que sacia tu alma, sacia tu sed. Esa agua que te hace sentir que ya no vas a tener necesidad de nada, sino solamente de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados para predicar el Evangelio, dije hace un momento. Pero entonces, ¿sabe una de las cosas? El apóstol Pablo le encomienda a Timoteo y le dice en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 7, mire lo que le dice: si enseñas la verdad, dice, a los miembros de la iglesia, serás, dice, un buen servidor de Jesucristo. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia. ¿Qué es la verdad, mis hermanos? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. ¿Qué es lo que nosotros debemos de enseñar entonces como siervos, como predicadores, hermanos, de la palabra? Debemos de predicar a Jesucristo. Debemos, hermano, de vivir, hermano, la vida en Cristo. Nosotros debemos, amado hermano, enseñarle al mundo y a todos los que nos rodean que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, si enseñas la verdad. ¿Por qué razón, mi hermano? Le estaba diciendo si enseña la verdad, porque hay algo que está sucediendo hoy en día en muchos de las congregaciones, mis hermanos. Se está escondiendo la verdad.
Y se está enseñando otra cosa que no está, hermano, conforme a las Escrituras. Es más, me atrevo a pensar, me atrevo a decir, mis hermanos, que muchos están descontextualizando la palabra del Señor, haciéndole decir algo que la Escritura no dice. Por eso, esa es la urgencia, o esa era la urgencia del apóstol Pablo, que se levantaran hombres que amaran la verdad. Que se levantaran hombres, mis hermanos, que se comprometieran no con las cosas del mundo, sino con las cosas santas y sagradas, hermano de Dios. Estaba preocupado porque hacían falta hombres que se pararan en la brecha, que estuvieran dispuestos a llevar el mensaje del evangelio. Hermano, hoy en día se necesitan varones, hombres, hermano, que quieran ser servidores de Cristo, que quieran predicar el evangelio de Jesucristo. Que no importa, mis amados hermanos, si va a ser criticado, va a ser vituperado, va a ser golpeado, pero sabe una de las cosas, el Señor, hermano, está buscando obreros, está buscando servidores que vayan a anunciar, hermano, y a predicar la palabra de verdad. Por eso Jesús dijo, hermano, en uno de los evangelios dijo Jesús: la mies es mucha, pero dice mi hermano, los obreros son pocos. Mire, mi hermano, donde se habla la palabra del Señor, la gente no quiere entrar ahí. A donde se les dice que tienen que arrepentirse, que tienen que dejar la mentira, tienen que dejar el odio, la contienda, los celos, tienen que dejar, hermano, las cosas del mundo, hermano. A donde se les dice que deben de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Son pocos los que quieren seguir ese evangelio. Son pocos los que quieren vivir, hermano, esa clase de evangelio de santidad, porque luego, hermano, tildan y dicen que la santidad, mis hermanos, es de religiosos. Imagínense. Pero déjeme decirle de que la santidad no es una religiosidad. La santidad, mis hermanos, es algo que requiere Dios en la vida de cada uno de nosotros para poder verlo a Él. Porque sin santidad, dice, nadie verá a Jesús o nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que está pasando entonces hoy en día, mis hermanos? Cuando nosotros miramos ahí en 1 de Timoteo 4, del 6 al 7, dice: serás, dice, un buen servidor de Jesucristo. Pero miren lo que le dice: estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas. Si enseñas la verdad, le decía, a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo, dice, que alimentarse bien. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia hoy en día, mis hermanos? La iglesia de hoy en día se está moviendo solamente en una emoción. La iglesia de hoy en día, mis hermanos, está yendo más por lo que oye, por lo que le dicen, por lo que le gusta, le agrada, mi hermano, que le hablen y le digan que todo está bien, que no hay problema, va para el cielo, toda esa cosa, mi hermano. Pero ¿será cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Dice la Escritura que hoy, hermano, muchos hombres, hermano, muchos ministros están encubriendo, dice, la verdad para que la luz de Cristo no resplandezca en la vida del oyente. Es triste, mi amado hermano, pero eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día la iglesia, mis hermanos, en algunas de las congregaciones se ha corrompido la doctrina santa del Señor, hermano, solamente para provecho, ¿verdad?, de la congregación o del líder de la congregación. Pero sabe una de las cosas, Jesús nos ha llamado a usted y a mí para predicar la palabra de verdad. No podemos nosotros esconder esta realidad, no podemos nosotros esconder esta verdad, porque esta verdad es la que nos hace libres.
Hay muchos dentro de la congregación, mis hermanos, que están en la congregación, pero no son libres, son esclavos, porque dice la Escritura que todo aquel dice que es vencido por el pecado es esclavo del pecado. Pero cuando el hombre conoce verdaderamente la verdad, dice la Escritura, la verdad lo hará verdaderamente libre. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Por eso el Señor le habla a través de Pablo a Timoteo, le dice: no prestes atención a historias falsas. Historias falsas que la gente inventa. Mire lo que le dice: más bien esfuérzate por ser, dice, un buen discípulo de Jesucristo. Esfuérzate. Hermano, Dios quiere que usted y yo nos esforcemos. Dios quiere que usted y yo marquemos la diferencia en este mundo malo, pecador en el cual estamos. Dios quiere que nosotros seamos santos, hermano, porque es uno de los requisitos para ver a Dios. Por eso dije hace un momento, mi hermano, no importa aunque lo tilden que usted es religioso, porque sigue la santidad, porque busca la santidad, porque la santidad en sí, mis hermanos, no es religiosidad. La santidad es un requisito para el creyente si quiere ir para con el Señor. De otra manera, mi hermano, pues dicen por ahí, ¿verdad? Mejor ni se vista, porque no va. ¿Sí? Pero ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos predicar la palabra de verdad. No importa, mi hermano, aunque seamos pocos, no importa, pero lo importante es que lo que se hable esté estructurado conforme a la palabra del Señor y no salirnos del contexto de la palabra. No torcer las Escrituras solamente para conveniencia de nosotros. Yo sé que la verdad muchas veces va a incomodar en nuestro corazón, hermano, porque ¿quién más que yo y el Señor, usted y el Señor, sabe cómo está viviendo delante de Dios? Yo no entiendo por qué a veces, hermano, la gente se enoja. Yo no entiendo por qué la gente, mi hermano, se sorprende cuando se escucha esta palabra, pero sabe una de las cosas: cómo estará entonces el corazón o cómo estará viviendo esa persona para con Dios. Mire, mi hermano, si nosotros verdaderamente nos estamos esforzando día, hermano, tras día, para no ofender al Señor, para vivir conforme a su palabra, pero hay creyentes, mis hermanos, que no les importa vivir un estilo mundano, mi hermano, no les importa vivir como que si fueran del mundo. Pero nosotros debemos de preocuparnos. Debemos de preocuparnos por nosotros mismos, porque ¿sabe qué? La gente nos está mirando a nosotros. Y luego comienza la gente a comparar, hermano, entre creyente y creyente. Y comienza, mi hermano, a comparar entre creyente de iglesia tal con creyente de iglesia tal. Y sabe una de las cosas, por causa de nosotros, muchas veces el Evangelio es vituperado, mis hermanos. Y nosotros no queremos que el Evangelio del Señor sea vituperado. Nosotros lo que queremos es de que las almas, mis hermanos, vengan al Evangelio, se conviertan a Cristo y sean salvos para la gloria de Dios Padre. Por eso nosotros debemos de predicar, hermano, la palabra del Señor, y debemos de hacerlo con diligencia, o sea, ya. Debemos, hermano, de hacerlo ya. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Muy sencillo, mis hermanos. Muchas veces usted puede hacerlo a través de su testimonio. Muchas veces usted puede hacerlo a través de un tratado. Muchas veces, hermano, usted puede hacerlo con su ejemplo. Pero necesitamos hacerlo ya. Quizás usted diga: no puedo hacerlo. Sí, quizás no pueda hacerlo. Pero para que usted pueda hacer, hermano, o para que dentro de su corazón comience, mi hermano, a nacer esa inquietud por predicar el Evangelio, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Lo va a llevar a que estudie las Escrituras.
¿Y sabe por qué muchas veces el creyente, mi hermano, no predica el evangelio? Porque no tiene conocimiento del evangelio. ¿Sabe por qué muchas veces la gente o muchos creyentes, mi hermano, se mueve de lugar o está en lugares, hermanos, donde no debería de estar? Porque desconoce la escritura del Señor. Desconoce la palabra de Dios, mis hermanos. Y por eso es que son engañados. Pero ¿sabe una de las cosas? ¿Por qué razón entonces, hermanos, si hay creyentes que están en lugares, hermanos, donde se tuerce el mensaje o el sentido de la palabra, ¿por qué permanecen allí? Muy sencillo, mi hermano, porque desconocen lo que la Escritura dice. Porque muchas veces el creyente se conforma solamente con lo que escucha, pero no es quien, hermano, de ir y llegar a su casa y tomar, hermano, la palabra del Señor y comenzar a darle lectura. Para ver, como dice la Escritura, mi hermano, como hacían los de Berea, ¿verdad, mi hermano? Que dice, hermano, que ahí dice cuando estaba Pablo disertando la palabra del Señor, cuando estaba enseñando, predicando el evangelio, mi hermano, dice que los de Berea, mis hermanos, empezaron a mirar si lo que Pablo estaba predicando o estaba diciendo era conforme, decían, a los escritos antiguos. Pero hoy en día, mis hermanos, se está perdiendo la pasión de alimentarse con la palabra del Señor. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos la tecnología en nuestras manos y no la aprovechamos. ¿Cuántos de ustedes tienen, hermano, la Biblia descargada en su teléfono? Pero ¿cuántos de ustedes, mis hermanos, toman y ponen la Biblia y, hermano, y comienzan a escuchar la Biblia? Es más, mis hermanos, que me atrevo a pensar que no lo hacen. Es más, mis hermanos, quizás somos más propensos, ¿verdad?, a llegar al Facebook o a entrar, hermano, ahí a YouTube, a Netflix, o, hermano, tantas aplicaciones que hay hoy en día. Y, hermano, pasamos más tiempo mirando, mis hermanos. Y no estoy diciendo que está mal, hermano, para todo hay tiempo. Pero ¿cuánto tiempo le dedica usted a la lectura, mi hermano, de la palabra? ¿O cuánto tiempo le dedica usted a escuchar la palabra del Señor, hermano, en el audio? Debemos de hacerlo con diligencia, decía Pablo. Si queremos, hermano, que Cristo venga ya, necesitamos predicar el evangelio. Necesitamos hacerlo con diligencia. Por eso, cuando nosotros miramos, hermanos, en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 14 al 16, en la traducción al lenguaje actual, le dice: no dejes que nadie olvide estas cosas. Pon a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben, dice, de seguir discutiendo. Al parecer, mis amados hermanos, lo que pasaba en aquellos tiempos también era motivo de discusión como en los días de hoy. Hoy en día, mis amados hermanos, dice la gente: no, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal congregación. No, mi hermano, no importa de qué iglesia, de qué congregación es. Lo importante es, amado hermano, que viva lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros comencemos a vivir, hermano, y a caminar conforme a lo que la palabra de Dios dice, entonces seremos verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, no habrá necesidad de tanta discusión de decir yo sigo aquel, como decían, ¿verdad? Hermano, la discusión que tenían, hermano, los creyentes en aquel entonces, que decían yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. No, mi hermano, lo más importante es saber y entender y tener la convicción en nuestro corazón de que somos de Cristo. Y el que es de Cristo, mi hermano, nadie lo puede engañar. El que es de Cristo, mi hermano, nadie lo puede engañar. Cada vez que alguien venga a querer predicarle un evangelio diferente, cada vez que alguien quiera venir, hermano, a querer torcer las escrituras para conveniencia de él, enseñando o dándole otro sentido que la palabra de Dios no nos enseña, el que es de Cristo va a reconocer, mi hermano, ese espíritu de error, ese espíritu de mentira.
Pero para eso necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Para eso necesitamos escudriñar para que no seamos engañados. Porque eso es lo que se está moviendo el engaño, mi hermano. Mire lo que dice: haz todo, dice, lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente, dice, el mensaje verdadero. En pocas palabras, procura, dice, con diligencia presentarte a Dios. Aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oiga, mi hermano, eso es lo que debería, hermano, tener el obrero en su corazón, que no tenga de qué avergonzarse el día que se vaya a presentar delante de Dios, hermano, que él pueda decir con libertad: yo enseñé la palabra, yo enseñé lo que la escritura decía. Si aquellos que eran oyentes no quisieron ponerla en práctica, pues nosotros, ¿verdad?, salimos de nuestra responsabilidad. Pero debemos, hermano, de interpretar correctamente el mensaje de las Escrituras. Debemos nosotros, mis hermanos, interpretar verdaderamente lo que la palabra de nuestro Dios dice. ¿Qué es lo que nos aconseja Pablo? ¿Qué es lo que le aconsejó Pablo a Timoteo? Muy sencillo. Le dijo: tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. O sea, todo comienza, mi hermano, con un buen ejemplo. ¿Qué ejemplo, hermano, damos nosotros como creyentes donde estamos, donde nos paramos, donde caminamos, donde nos ven, con quién hablamos? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? Mire lo que dice: enséñales a hacer el bien. ¿Cómo le vamos a enseñar a hacer el bien al otro, mi hermano, si el otro nos ve haciendo solo males? Imagínense. ¿Cómo vamos a querer, hermano, ganar, hermano, al otro si nos comportamos igual que el otro? Por eso dice: enséñales a hacer el bien. Y cuando lo hagas, dice, hazlo con seriedad y honestidad. Y mire lo que dice, mi hermano, en esta traducción: di siempre lo bueno, y así dice, nadie podrá criticarte. Y es que aquí lo más terrible, mis hermanos, es esto: es que no importa que lo critiquen a usted por hacer el bien o hacer lo bueno. Lo tremendo es cuando lo critican a usted por hacer lo malo, mi hermano, ponen en mal el evangelio. El evangelio es vituperado por la causa muchas veces de nosotros como creyentes, porque no queremos, mis hermanos, ser ejemplo. Porque no queremos, hermano, hacer el bien. Porque muchas veces no actuamos con seriedad como lo que somos. Porque muchas veces no somos honestos como decimos que somos. Y en el evangelio, mi hermano, y en este evangelio, mi hermano, se requiere seriedad. Se requiere santidad, mi hermano. Se requiere diligencia. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que debemos de ser, dice, constantes, ¿verdad? Constantes siempre en la oración. ¿Cómo dice el versículo? Gozosos, dice, en la esperanza. ¿Y cómo dice? Debemos de estar nosotros siempre, mis hermanos, gozosos. Pero la pregunta es, mi hermano, yo quiero ser ejemplo. Yo quiero que usted sea ejemplo. Yo quiero que usted, hermano, enseñe a hacer el bien. Yo quiero que usted y yo seamos serios, mi hermano. Y cuando estoy hablando de seriedad, mi hermano, no estoy hablando de que usted debe de tomar una postura o una actitud, ¿verdad?, de que todo el tiempo va a andar, ¿verdad?, así con la cara. No, estoy hablando ser serio en las cosas santas de Dios. Que no por causa nuestra el evangelio esté siendo vituperado. Mire, en nuestro trabajo nos conocen que somos cristianos.
¿Ah? En nuestro trabajo muchas veces, quizás, hermano, yo las veces que he trabajado así con personas, ¿verdad? Que en el trabajo, lo primero que hace la gente en el trabajo quiere ser llevadera con usted. Lo primero, mi hermano, lo primero que la gente del trabajo quiere hacer con usted, mi hermano, es que lo quiere hacer a la manera de él y comienzan, hermano, a hacerle chistes, a hacerle bromas. Pero ¿sabe una de las cosas, mi hermano? Nosotros como creyentes necesitamos ser serios. Porque nosotros, hermano, estamos representando a Jesucristo en todos los lugares a donde nosotros vamos. Y si nosotros no nos comportamos serios, mis hermanos, vamos a entrar en el juego del diablo. Y cuando menos acordemos, vamos a hablar igual que ellos. Vamos a echar, como decimos nosotros los mexicanos, vamos a echar relajo con ellos. Vamos a bromear con ellos. Hasta en doble sentido vamos a contar chiste igual que ellos. Y cuando querramos, hermano, hablarles de la palabra de Dios, el evangelio, mi hermano, ya quedó por los suelos. El evangelio ya quedó, mi hermano, vituperado por la causa de nosotros. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor el día de mañana si esa persona llega a morir, mi hermano? Y esa persona no aceptó a Cristo, no quiso, hermano, ir a una iglesia solamente porque nosotros, por congraciarnos con ellos, para que no nos vean mal, para que no nos tilden que somos raros, nos comportamos igual que ellos. Y ahí el evangelio, mi hermano, quedó por los suelos. Que tampoco muchas veces, hermano, el creyente tiene la sangre de Jesucristo. Que hace, mi hermano, que con su manera de ser otros la pisoteen. Necesitamos nosotros entonces predicar la palabra de verdad. Necesitamos, mis hermanos, predicar la palabra que Dios nos ha encomendado, pero necesitamos aprender a ser ejemplo en todo, a ser serios, hermano, con las cosas sagradas, con las cosas santas de Dios. Es tiempo, yo creo, que la iglesia se levante. Es tiempo que entienda, mi hermano, que no podemos nosotros jugar, hermano, a que si somos o no somos. Es tiempo, mi hermano, de decidir verdaderamente qué es lo que nosotros queremos hacer. Por eso dice, di siempre lo bueno, y así dice, nadie podrá criticarte. Y luego nos quejamos porque dice, me critican, me andan criticando. ¿Cómo no lo van a criticar, pues? ¿Cómo no lo van a criticar si usted mismo muchas veces da cabida a que lo critiquen? Es terrible, mi hermano. Ojalá y solamente fuera la crítica sobre su persona, mi hermano, pero ahí también están criticando, hermano, el evangelio de Jesucristo. Por eso dice, mi hermano, si hace lo que te digo, los que están, dice, en contra nuestra, porque hay mucha gente, mi hermano, que está en contra de nosotros. Mire, el enemigo quisiera ver este lugar desolado ya. Quisiera verlo destruido ya. Pero como es el Señor y es el dueño de la obra, se va a cerrar hasta que el dueño de la obra diga. Si el dueño de la obra dice que se cierra, pues gloria al Señor, hermano. Así lo decidió Él. Que para nosotros, mi hermano, para nosotros como pastores, ¿sabe? Es más sencillo ir y sentarse y ser un miembro que tener una responsabilidad como esta. Porque es tan, hermano, tan sencillo ir, hermano, y caminar y esforzarse por estar, hermano, en los servicios, por, hermano, leer la escritura. Usted no se preocupa en qué va a predicar, qué va a enseñar, qué mensaje va a traer a la iglesia. Pero sabe, mi hermano,
Dice aquí, los que están en nuestra contra, dice, sentirán vergüenza y no podrán hablar, dice, mal de nosotros. Hoy en día, mis hermanos, hablan mal de nosotros y nos enojamos. Y decimos, hey, pero ¿por qué hablas mal de mí si yo no te estoy haciendo nada? Es que quizás no queremos reconocer, mi hermano, cómo nos comportamos. El comportamiento de nosotros cuenta mucho. ¿Sabe? Debemos de entender algo muy importante, mi hermano, mi hermana. Una cosa sí les puedo decir con todo mi corazón. Nosotros solamente somos predicadores de la palabra del Señor. Y tratamos y nos esforzamos por vivir, hermano, conforme a lo que la Escritura dice. Solamente somos mensajeros del Señor, hermano. Pero ¿sabe una de las cosas? Nosotros no podemos convertir el alma de nadie. Nosotros no podemos hacer que alguien se convierta, mi hermano, solamente porque yo quiero. Quien convierte las almas, hermano, a Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso nosotros debemos dar buen testimonio, ser buen ejemplo, hablar con la verdad, caminar en la verdad, mi hermano. Hacer las cosas santas de Dios con seriedad, y hermano, y caminar en honestidad, como dice la Escritura. Por eso cuando nosotros miramos, hermano, aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5, en la traducción al lenguaje actual dice, hermanos en Cristo, cuando fui, dice, a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, dice, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Eso es lo que debe de hacer un buen predicador, hermano, hablar de Cristo solamente. Eso es lo que debe de hacer un buen mensajero de la palabra del Señor, hermano. Debe de ir y predicar a Cristo, que la gente conozca a Cristo, que siga a Cristo, no que lo siga a Él. Pero hoy en día se han levantado personas, pastores, líderes, hermano, que están, ¿verdad?, llevando a la gente, pero no para que sigan a Cristo, sino para que lo sigan a ellos. Y por eso Pablo decía, yo no busco congraciarme con nadie. Yo no busco que el mundo me apruebe. Yo lo que estoy buscando es que Dios me apruebe. Eso es lo que decía Pablo. Yo no quiero quedar bien con la gente, hermano. La gente hace bien, habla, hace mal, habla, no hace nada, habla, hace algo, habla. Entonces, cuando usted se preocupa, mi hermano, por agradar a la gente, usted deja de ser siervo de Cristo. Cuando usted le encubre, mi hermano, la verdad a la gente y no le declara lo que la palabra de Dios dice, mi hermano, usted se hace enemigo de Cristo. Pero yo no ando buscando, mi hermano, a que la gente me aplauda, a que la gente me siga. Yo ando buscando a que se convierta verdaderamente a Cristo, mi hermano. El creyente se vuelva a Jesús, se convierta de su mal camino, se arrepienta de su pecado, se vuelva al Señor, hermano, se reconcilie con Dios. Si está en pecado, que suelte el pecado y se vuelva a Jesús. Si está caminando mal, hermano, si sabe, pues sabe una de las cosas, esto es lo más lindo, mi hermano, del Evangelio. El Espíritu Santo le redarguye a usted cada vez que usted camina mal. El Espíritu Santo, mi hermano, le hace ver cuando usted está caminando torcido, cuando usted va chueco. De usted depende si se quiere volver al camino recto, mi hermano, que es el Evangelio, y caminar en el camino donde Dios lo ha puesto, o quiere seguir por esa vereda, por esa senda que lo va a llevar, hermano, a la muerte, a la destrucción, a la derrota. En sí, mi hermano, Jesús no quiere eso para nosotros. Jesús quiere bendecir a su iglesia. Jesús quiere bendecir, hermano, al creyente, mi hermano, pero todo eso solamente consiste en ser obediente y esforzarnos para hacer la voluntad del Señor. Por eso es que nosotros debemos de predicar a Cristo crucificado, mi hermano.
Debemos de enseñarle a la gente que fue Jesús quien murió allí en la cruz del Calvario. Debemos de decirle que solamente en Cristo hay perdón, hermano, de pecados. Nadie, ninguna iglesia, ninguna denominación, mi hermano, puede decir, hermano, que Él puede perdonar los pecados o que solamente en esa iglesia está la verdad. La verdad, mi hermano, no es el conocimiento de las cosas de este mundo, de lo que existe en este mundo. La verdad es una persona y su nombre es Jesús. Y cuando la gente conoce a Cristo, mi hermano, conoció la verdad. Pero no queda solamente hasta ahí. Ese hombre, esa mujer que se ha convertido a Cristo, tiene que nutrirse, tiene que alimentarse de la verdad, porque dijo Jesús, hermano, que en los postreros tiempos, aún si fuese posible, aún los escogidos, dice, podrían ser engañados por el espíritu de error, por el espíritu de mentira que se iba a estar moviendo en estos tiempos. ¿Y qué es lo que está aconteciendo hoy en día? Usted puede ver a mucha gente, muchos creyentes metidos, hermano, en grandes iglesias, pero no les hablan del pecado, no les dicen que dejen el pecado, que se arrepientan, no les dicen, hermano, que deben de vivir un estilo conforme a la palabra del Señor dice, no les dicen que deben de vivir en santidad, mi hermano. Ellos quieren escuchar una palabra, mi hermano, solamente de prosperidad, de bendición, nada más. Y aunque estén viviendo una doble vida, no les dice, mi hermano. Y usted puede mirar esas iglesias llenas. ¿Por qué? Porque solamente los están entreteniendo y los están preparando, no para llevarlos, mis hermanos, al cielo, no para llevarlos al lugar que dice que Jesús ha preparado para nosotros, sino los están preparando para que sean leños en el infierno. Y nosotros, mis hermanos, no podemos hacer eso como verdaderos siervos de Dios. La verdad, mis hermanos, muchas veces nos va a confrontar nuestro corazón, sí. La verdad muchas veces nos va a sentir, hermano, como que nos duele, pero esta verdad es la que nos hace libres. Esta verdad es la que nos va a llevar, hermano, a estar con el Señor. Eso si no desmayamos. Pero de nada serviría, mis hermanos, de que nosotros, ¿verdad?, tengamos la verdad que es Cristo y nos volvemos al mundo. Estamos perdidos. Por eso nosotros que hemos conocido a Cristo, mi hermano, debemos de perseverar en las cosas, hermano, escritas en su palabra. No hay otro evangelio. Dice amén. No hay otro evangelio, solo hay uno, mi hermano, y es el que anunció nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro evangelio, mi hermano, como están predicando allá afuera, mi hermano, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de esto, el evangelio de aquello. No, mi amado hermano, el evangelio es solamente uno. El camino al Padre es solamente uno. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie dice va al Padre si no es a través de Cristo. Ni porque demos una buena ofrenda, ni porque demos, mi hermano, ¿verdad?, o seamos fieles en los diezmos de las ofrendas, mi hermano, es necesario hacer eso porque la palabra de Dios dice, mi hermano, probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos. Pero sabe una de las cosas, necesitamos mantenernos, mi hermano, mantenernos en la palabra, necesitamos mantenernos en santidad, en la búsqueda de la presencia del Señor, sin apartarnos. Necesitamos estar con los dos pies en el camino en el cual vamos caminando, mi hermano, y no apartarnos ni salirnos del evangelio ni la voluntad de Dios, mi hermano, porque si usted se sale del evangelio, de nada le sirve. De nada le sirve, mi hermano. Por eso dice Gálatas capítulo 1 versos 7 al 9, dice, en realidad no hay otro evangelio. Pero digo esto, dice, porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo. ¿No es cierto eso? Hoy en día, mis hermanos, hay muchos que están cambiando el mensaje del evangelio. Hoy en día, mis hermanos, se han llegado a meter dentro de las iglesias, ¿verdad?, métodos. Y sabe una de las cosas, mi hermano, los métodos no sirven para nada.
Alguien dijo, mi hermano, en cierta ocasión, dijo, yo hago lo que Pablo hacía. Ah, sí, ¿qué hizo Pablo? Bueno, Pablo dice que cuando estaba, dice, ¿verdad? Con los gentiles se hacía como los gentiles, dice, para ganarse a los gentiles. Cuando estaba con los judíos, se hacía como de los judíos para ganarse a los judíos. Entonces dice, es que por eso yo así, dice, ando con los pantalones bien anchotes y así con la camisa bien tumbado, decimos nosotros, ¿verdad? Bien cholo él, porque me estoy ganando a los cholos. Y le dice mi esposa, entonces para que se gane usted a las prostitutas, es necesario que su esposa se vista como una de ellas. ¿Se da cuenta? No, mi amado. Dice la Escritura que el que está en Cristo es nueva criatura. Dice la palabra del Señor que nosotros somos los embajadores. O sea, si Cristo vino a mi vida y me ha cambiado, me ha transformado, mi hermano, yo no puedo usar de métodos para alcanzar a la gente. Yo lo único que tengo que hacer es predicarle la palabra tal cual es. La palabra del Señor dice que Jesús es el único que salva, que Jesús, mi hermano, es el único que murió en la cruz del Calvario y que de el oyente depende, o lo acepta o no lo acepta, o se convierte o no se convierte. Pero dos cosas son muy ciertas, mi hermano: si acepta a Cristo tiene vida eterna, si lo rechaza lo espera la condenación eterna. Así de sencillo. Por eso dice, mi hermano, que hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos. Pero dice el apóstol, hermano, de esta manera: de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, mire lo que decía el apóstol Pablo: yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Mire lo que está diciendo Pablo, mi hermano. Si alguien anuncia otro evangelio, sea anatema, o en pocas palabras, sea maldito. Y cuando habla sea maldito, mi hermano, está diciendo algo que está destinado a la destrucción, algo que ya no puede ser rescatable. Pero sabe una de las cosas, mi hermano, una de las cosas que me llama la atención, hermano, es de que dice Pablo: no importa si es un ángel que baje del cielo, o no importa si es uno de los apóstoles. ¿Qué decía, mi hermano? Sea, dice, anatema, o sea maldito. Vuelvo, dice, a repetirle lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. En pocas palabras, mire, eso es lo que estamos mirando en estos tiempos, mis hermanos. ¿Sabe una de las cosas? A mí me da, no sé, mi hermano, siento mucha, no sé si es coraje, no sé si es tristeza, no sé, mi hermano. Porque hoy en día, mis hermanos, en muchas congregaciones se está predicando algo muy diferente. Y digo que me da, no sé cómo decírselo. Pero hay, hermano, un analfabetismo bíblico tan terrible que los creyentes, mis hermanos, a todos le dicen amén. Y muchas veces no se detienen a escudriñar la palabra. Por eso yo le digo a ustedes siempre, mi hermano, no me canso de decirle: escudriñen la palabra del Señor, hermano. Escudriñen la palabra de Dios, para que cuando ustedes estén en otro lugar, mis amados hermanos, ustedes aprendan a discernir si es una iglesia de Cristo, si es una congregación que predica, mi hermano, o guarda celosamente la doctrina santa del Señor o no. Porque de ser así, mi hermano, si usted se da cuenta que no es una congregación sana, no están predicando la escritura como es, sálgase de ahí.
¿Se recuerda que la vez pasada decíamos hay iglesias que practican las rifas? Y las rifas, mis hermanos, son un juego de azar. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, mi hermano, el Señor no está de acuerdo con eso. Pero dicen es que es una manera de incentivar, dice, a los creyentes para que pongan una ofrenda, para que ofrenden. Así lo motivamos, dice, con esta canasta que nos costó $50. Tiene verdad, tomatitos, cebollitas, zanahorias, papas, una sodita. Le costó $50 lo que hay. Y como somos como 80, 100, con $5, con cada uno que dé $5, con $5 se puede llevar esa canasta. Y luego dice, sacan los números. Vamos a hacer ahora la rifa, a ver quién fue el que salió bendecido. Oiga, vamos a sacar hasta los 3, 4 números. Y empieza, descartado, descartado, descartado. Ahora sí viene el ganador. Mi hermano, lo más triste de esto es de que hay creyentes que saben que Dios desaprueba completamente las rifas dentro de la iglesia y están zampados allí. Están metidos allí. Eso es terrible. Por eso dice la escritura, dice, habrá muchos pastores, dice, que van a hacer mercadería con las ovejitas. Una vez, hermano, ya ve que nosotros pues no practicamos mucho la actividad, ¿verdad? Pro templo. Pero en una congregación, mis hermanos, unos hermanitos que estaban con nosotros, pues muchas veces, ¿verdad? No querían hacer nada, ni siquiera limpiar, por ejemplo, pasar el vacuum, usted sabe. Pero se fueron a otro lugar, hermano, por algo que pasó. Usted sabe, siempre hay un malentendido, el enemigo así es. Pues se fueron por allá, mis hermanos, y les encomendaron, usted me va a vender 10 docenas de tamales, usted otros 2, y yo no sé cómo le va a hacer, pero usted me trae. Pues resulta, mi hermano, que allá andaban vendiendo. Donde se le predica la verdad, mi hermano, no quieren estar. Pero donde le dicen mentiras, a donde los ponen a vender, hermano, a donde les venden los numeritos para la rifa, ahí sí quieren estar. ¿Ya? La palabra del Señor es delicada. Es delicada, por eso escudriñe, estudie, que no haga mercadería con usted. Que no haga mercadería. ¿Cómo se ha sostenido esta iglesia, mi hermano, esta congregación? Con sus diezmos y sus ofrendas. No me da vergüenza decirlo. Con diezmos y ofrendas. Pero sabe, hay lugares todavía, mis hermanos, que le pasan una vez la canastita de la ofrenda, y después le pasan otra vez la canastita de la ofrenda, y después le pasan otra vez la canastita, y al último otra vez, porque van a comprar cortinas, van a pintar esto, van a hacer aquello, le faltan instrumentos, le faltan cables, etcétera, etcétera. Allí quiere estar el creyente. Ahí quiere estar el creyente, que lo tengan, ¿verdad? Como una ovejita, mi hermano, que lo están trasquilando. Ya ni lana tiene, pero le están metiendo por ahí. Por eso dice, mi hermano, que nosotros debemos de predicar, hermano, la palabra de verdad. Por eso que hoy nosotros debemos, por eso yo le digo a usted, por favor, hermano, escudriñe las escrituras. Por favor, escudriñe las escrituras para que el día de mañana no sea engañado. Mire, mi hermano, nosotros como creyentes, ¿verdad? A veces llegamos, hermano, a tener una confianza en el líder que está. ¿Y qué, mi hermano, si de pronto usted me viera que agarro, mi hermano, los sobres y comienzo a repartírselos?
Si usted no supiera, mi hermano, lo que le hemos enseñado a través de las Escrituras, usted de buen corazón lo va a hacer porque no tiene el entendimiento, no tiene el conocimiento. Y va, mi hermano, con su buen corazón va a depositar, hermano, a ver, yo quiero, como decía aquella loca, ¿verdad? Yo quiero los de a 1000 acá y los de a 500 de este lado. Pero los de a 5, y los de a 5 no pasen, porque eso... Oiga, mi hermano, así hay en muchos lugares. Y yo siempre he dicho que la obra se sostiene a través de diezmos y ofrendas. Por eso usted nunca me va a mirar aquí, mi hermano, que yo le ande pidiendo. Porque el que me llamó es Cristo. Y como Él dijo, yo te voy a bendecir. Mire, mi hermano, yo he recibido palabras a través de la hermana Margarita, y son palabras que se han cumplido. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. Porque cuando Dios habla, Dios cumple, mi hermano, lo que Él dice. Por eso, mi hermano, no hay otro evangelio. Si usted, mi hermano, que está escuchando, está mirando a través, hermano, de estas redes, usted está en una iglesia donde de verdad le sacan para esto, le piden para aquello, le hacen rifas, le hacen todo tipo de cosas para sacarle el dinero, sálgase de ahí. O al menos que ya le guste, quédese ahí. Pero el día de mañana, cuando ellos abren sus ojos y van a una iglesia verdaderamente donde se predica la verdad, mi hermano, cerraron su corazón. Qué terrible. Pero sabe una de las cosas, dice mi hermano, que la verdad del evangelio nosotros no debemos de callarla. No debemos de callar la verdad del evangelio, sino que debemos predicarlo. Aunque muchas veces mis hermanos no quieran escucharlo. Mire lo que dice 2 de Timoteo, mi hermano, 4, del 2 al 4. Le estaba diciendo Pablo, hermano, a Timoteo, dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Y le dice: muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Ok, muéstrale a la gente sus errores. A ustedes, hermano, se le va a mostrar sus errores, no por lo que vemos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, mi hermano, que la mentira es un pecado, pues es un pecado. Si la palabra de Dios dice, mi hermano, que los borrachos no entran al reino de los cielos, pues así dice la escritura. Si la palabra de Dios dice que los mentirosos, los cobardes, los asesinos, los brujos, los hechiceros no van a entrar al reino de los cielos, no van a entrar a menos que se arrepientan. Pero hoy en día lo que menos se hace, ¿verdad?, es mostrarle a la gente dónde está mal. ¿Por qué razón? Porque quiero congraciarme con ellos, porque quiero sacar el provecho de ellos, porque no quiero que se me vayan a ir de la iglesia, porque son ellos los que sostienen la iglesia. Pero cuando hemos entendido que hemos sido llamados por Dios, no es usted, no soy yo el que sostiene la iglesia, es aquel que nos ha llamado. Es aquel que nos ha llamado, mi hermano, y no hay necesidad de robarle o robar en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. No hay necesidad. ¿Qué debemos de hacer entonces, mis hermanos? Una de las cosas que debemos de hacer nosotros es que no debemos predicarnos a nosotros mismos para que la gente nos siga. Debemos de predicar a Cristo crucificado y resucitado, y debemos de predicarlo para que la gente siga a Jesús, ponga sus ojos en Jesús. Pero eso no me quita a mí, mi hermano, eso no me quita a mí el tener que ser ejemplo. Eso no me quita a mí, porque eso es lo que estamos mirando hoy también en estos tiempos. Gente sinvergüenza, pastores, evangelistas,
que dicen: no me miren a mí, miren a Cristo, no me sigan a mí, sigan a Cristo. Barata o excusa muy barata para ser ejemplo. Nosotros, hermanos, debemos de predicar, si es cierto, que sigan a Cristo, que vean a Cristo, pero yo debo de ser ejemplo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: preséntate tú mismo como ejemplo. Como ejemplo. Si yo digo, mi hermano, que deben de seguir a Cristo, yo debo de hacer que la gente, hermano, como decía Pablo, sean imitadores de verdad de mí, dice, como yo de Jesucristo, dijo Pablo. Pero sabe, hoy en día, mis hermanos, la gente no quiere esa responsabilidad. No debemos de predicarnos a nosotros mismos. Amén. ¿Sabe por qué, mi hermano? Dice ahí en 1 Corintios 2, 1 y 2. Hermanos en Cristo, decía el apóstol Pablo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice, dice, con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente, dice, de su muerte en la cruz. ¿Se da cuenta? Dice mi hermano que Pablo fue a hablarles, pero no los persuadió, ¿verdad?, con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Ahora, no solamente eso, mi hermano, sino con su ejemplo. Por eso Pablo, mi hermano, cuando él dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo, Pablo no estaba bromeando ni estaba diciendo un chiste. Pablo estaba diciendo la verdad. Pablo se estaba poniendo como ejemplo, demostrando, mi hermano, que sí se puede. Sí se puede ser ejemplo. Sí se puede, mi hermano. Cuesta, pero se puede. Nada más que nosotros como creyentes muchas veces, ¿verdad?, hemos agarrado una excusa muy barata por no ser ejemplos. Pero no debemos de ser así, mi hermano. Si nosotros queremos que la gente se convierta al Evangelio, nosotros necesitamos ser el ejemplo. De entender, mi hermano, de que nosotros debemos tener seriedad, como dije hace un momento, en las cosas del Señor. Quien murió en la cruz fue Cristo. Quien resucitó al tercer día fue Cristo. Quien mandó a mi hermano a su Espíritu Santo para consolarnos fue Cristo. Quien va a regresar muy pronto es Cristo. Por eso necesitamos predicar la palabra de verdad en estos tiempos. Segunda de Pedro 1, 12 al 16, mire lo que dice. Por eso dice: yo les seguiré recordando siempre esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber, dice, que pronto moriré, pero yo haré, dice, todo lo posible para que ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. Cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estamos inventando una historia, sino con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. ¿Qué estaba diciendo Pedro, mis hermanos? Pedro estaba diciendo de que Jesús va a venir muy pronto. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, por qué Pedro estaba tan seguro, porque usted se recuerda en el capítulo 1 del libro de los Hechos, mis hermanos, el verso 11, cuando, hermano, Jesús dice que fue levantado, ¿verdad?, en una nube hacia el cielo. Allí estaban más de 500 hermanos, allí estaban los discípulos, mi hermano, allí estaban los apóstoles, y dice, mi hermano, que unos ángeles estaban, ¿verdad?, por atrás y le dijeron: ¿qué estás mirando, varones galileos? Este Jesús que hoy ven, dice, cómo va hacia arriba en una nube, así mismo, dice, descenderá. Por eso dice, mi hermano, nosotros no estamos inventando.
Nosotros estamos hablando la verdad. Cristo viene muy pronto, mi hermano, y trae su pago también con él. Por eso Jesús dice: retén lo que tienes, para que ninguno robe tu corona. Retén lo que tiene, mi hermano. Camina en la justicia de Dios, viva en la santidad de Dios. Busque negarse a usted mismo, haga la voluntad del Padre. Deje la mentira, dejemos, hermano, todas esas cosas que dice la Escritura que hay que dejarlas. No va a venir Dios a quitárselas, usted tiene que dejarlas. Dios le va a dar el poder para hacerlo. Pero de nosotros, mi hermano, depende dejar esas cosas que no convienen. Queremos ir con el Padre, mi hermano, a celebrar las bodas del Cordero. Necesitamos santificarnos. Necesitamos dejar todo lo que es pecado y consagrar nuestras vidas en serio, mi hermano, en el Evangelio. Cristo viene, mi hermano. Cristo viene. Por eso digo, mi hermano, hay iglesias donde le están escondiendo esta palabra. Muchos dicen: ay, qué fuerte predica el pastor, qué dura esa palabra. No, esto es lo de menos, mi hermano. Lo más duro va a ser que esté en la presencia de Dios el día de mañana y que diga el Señor: apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Ah? ¿Por qué causa? Porque hubieron pastores, hubieron líderes que les escondieron la verdad solamente para no hacerlos sentir mal, solamente para que no se fuera de la iglesia. Mire, mi hermano, el que es de Cristo es de Cristo, y el que es del mundo es del mundo, y el que está predestinado, mi hermano, a la condenación está predestinado. Así de sencillo. Pero nosotros no podemos dejar de predicar la palabra de verdad. No podemos. A tiempo y fuera de tiempo, dice la Escritura. Le dijo, ¿verdad?, el Señor a Ezequiel: ve y predica la palabra, dice, a mi pueblo. Así te escuchen o dejen de escucharte. Pero tú habla lo que yo pongo en tu boca, porque esta nación, decía el Señor, es rebelde. Y así estamos mirando los tiempos de hoy en día. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a darle gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.